Se supone que ahora debería aparecer un PowerPoint, ¿sí? Que tiene una mano, sí. Es eso, vale. Bueno, pues nada. Dime, dime. Lo estamos viendo bien, Ximena. Vale, pues muchísimas Vale, gracias. Jorge me estaba llamando, pero si me dices que ya lo has solucionado, Sí, perfecto. Bueno, o sea, pues yo no lo he solucionado, se ha Hola. solucionado. arrancamos hoy el tercer módulo del curso. Hoy nos acompañan Ximena y Mónica de la Universidad de Alcalá, el grupo de investigación en compra pública verde. Y nada, vamos a meternos hoy más a fondo en la dimensión normativa. Después de haber estado con la primera semana con el módulo más introductorio, más general, y habernos centrado más en el tema de la problemática socioambiental del modelo agroalimentario y del conjunto de criterios que trabajar, ¿no? Como tenéis muchas ganas, viene saliendo desde el primer módulo en las sesiones previas, de aterrizar a esa dimensión mucho más práctica, normativa, de criterios, pues yo creo que hoy ya vamos a arrancar o a desarrollar más esa parte que de todas formas ya está teniendo bastante protagonismo en los intercambios de los foros, ¿no? Animaros a participar al Doodle, porque yo creo que ya se están viendo los dos foros que había en el módulo 2, por ejemplo, pues está habiendo bastante interacción, bastante intercambio de experiencias y preguntas. Y bueno, como hoy vamos a tener poquito tiempo con Ximena, aunque ella luego os comentará que ha dejado ya en el Moodle un foro para que en ese foro podáis dejarles dudas, preguntas y necesidades que tengáis, pero eso, que aprovechéis el Doodle, porque en el grupo estáis muchas personas ya con mucha experiencia, y además de lo que nos puedan ayudar las formadoras, juristas, especialistas, el propio grupo ya tiene mucha potencia, ¿no? Así que nada, gracias, Ximena, por acompañarnos en el curso, y todo tuyo. Muy bien, pues ¿se escucha bien? ¿Sí? Vale, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Abel, por la presentación. Pues en el día de hoy, bueno, pues vamos a abordar vamos a reflexionar, ¿no?, acerca de pues la normativa aplicable a la compra pública en el sector de la alimentación específicamente. Entonces, atendiendo, digamos, el índice de contenidos que nos han marcado los organizadores de este estupendo curso, pues hemos preparado, por un lado, un PowerPoint que está subido ya a la plataforma en el curso, y también hemos elaborado una guía de 20 páginas, ¿no?, que también la hemos subido, que ahora mismo hago alusión a ella. Bueno, entonces, supongo que pues, esta parte más introductoria quizá no sea necesaria, pero bueno, desde la universidad nos gusta insistir, ¿no?, en el sentido de que hay una conexión muy importante, digamos, de la contratación pública, la necesidad que tienen el sector público en general, ¿no?, de realizar aprovisionamientos de productos y de servicios públicos, y dentro de los cuales está, por supuesto, el sector de alimentación, por un lado, y por otro lado, pues cómo estos aprovisionamientos se conectan con una visión estratégica, que supongo que ya os habrán trasladado, y también dentro de esa visión estratégica con los objetivos del desarrollo sostenible, que pues tenemos que tener presente cada día. Sabéis que los objetivos de desarrollo están compuestos a su vez por unas metas, y dentro de esas metas hay una específicamente
dedicada a la adquisición de productos sostenibles. Esto es muy importante porque cuando nosotros redactamos un pliego, cuando nosotros definimos unas determinadas necesidades, siempre necesitamos basarnos, buscar apoyos, ¿no? Entonces el primer apoyo es precisamente esta conexión. Bueno, ahora voy atrás. Yo diría que cuando nosotros hablamos de normativa, cuando hablamos de criterios, de normas, lo que estamos aludiendo es a un sistema hipercomplejo. Es un sistema, el sistema de contratación pública en general es un sistema hipercomplejo. Entonces, bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido, con mis compañeros, pues así, esquematizar cuáles serían esos niveles de complejidad, los elementos que conforman ese sistema complejo para hacer o compartir con vosotros una cierta deconstrucción, ¿no? de lo que es la contratación. Entonces diríamos primero un nivel 1, ¿no? Donde están las normativas. Esta normativa es una normativa muy compleja porque, como vosotros sabéis, nuestra ley de contratos del sector público viene y se nutre de unas directivas de contratación pública, es decir, de unas normas europeas. Pero la cuestión no termina ahí. Ahora voy al detalle, doy una visión general. Pero la cuestión es que, digamos, la complejidad no termina ahí porque además de las directivas tenemos que tener en cuenta las normas y los principios aplicables al mercado de la Unión Europea que están en el tratado: transparencia, libre concurrencia, igualdad, no discriminación. Entonces a veces nos perdemos y decimos, uff, la norma y el artículo y el apartado y tal. Hay que tener sentido común, claridad, y si tenemos problemas siempre a los principios. A los principios. Bueno, voy abriendo, voy desbrozando el camino. Entonces, tenemos una normativa que es muy compleja hacia arriba, como sabemos, por esto que estoy contando, el tratado, la directiva, que ya no es una, sino que son varias directivas. Luego, claro, tú dices, ahí está la directiva, hay un plazo para transponerla, ese plazo no se cumple. No tenemos un orden, no tenemos un orden. Y luego, y esto ya es una opinión personal, nosotros el año 2018 sacamos un libro en Atelier que se llama Compra Pública Verde, donde ya hacíamos un análisis muy crítico de ese proceso de transposición de las directivas. Bueno, entonces, por un lado tenemos las reglas del juego, las reglas del juego. Hacia arriba, a nivel estatal, y luego, claro, es que a nivel interno tenemos leyes autonómicas, tenemos leyes autonómicas. No todas las comunidades autónomas han aprobado leyes autonómicas. Hay que recordar que no todas las comunidades autónomas ni tienen interés, ni tienen las mismas competencias, porque claro, el mapa competencial en el ámbito nacional en esta materia es muy diverso, y por lo tanto hay comunidades autónomas que por competencia y también por ganas, por actitud, han puesto sobre la mesa, y hay otras que no. Entonces, claro, esto dependerá dónde nos encontremos. Y luego las comunidades autónomas y también los ayuntamientos aprueban instrucciones sobre compra pública. Y son instrucciones obligatorias, que claro, esto también hay que conocer e incorporar. Total, que todo esto es bastante complejo. También es complejo porque se nos dice, oiga, es que la compra pública, también en alimentos, por supuesto, hay que ambientalizarla, tiene que ser una compra pública verde. Y tú dices, yo ya tenía suficiente con saberme las normas de contratación, es que más encima me tengo que saber las normas de medio ambiente, que tú dices, que la huella de carbono, que la huella, yo doy clases de medio ambiente y me vuelvo loca, porque claro, es que el medio ambiente está cambiando permanentemente y hay que acertar, ¿no? Hay que decir, bueno, voy a incluir toda esta normativa medioambiental, conozco toda la normativa de contratación y luego voy a hacer todo esto sin pillarme los dedos y sin infringir
la discriminación, la igualdad. Entonces, voy para atrás, perdón. Una cosa, yo no voy a hacer hoy una clase muy académica, muy ordenada, sino que voy a ir saltando de un tema a otro. Vosotros, por favor, sentiros totalmente libres de interrumpirme las veces que haga falta. Entonces, claro, este es como un juego de equilibrista, Entonces tú dices, bueno, ya tengo lo ambiental por aquí, tengo lo de la contratación, ahora meto en el pliego. Claro, pero cuando metes en el pliego te pillan los dedos, normalmente, Te pillan los dedos porque a veces incluyes disposiciones, ¿no?, que pues violan o son contrarias ¿a qué? Otra vez al principio, a estos principios de mercado de la Unión Europea. En materia de alimentación, ¿dónde pasa esto? Y el ejemplo paradigmático, en los alimentos de proximidad, alimentos de kilómetro cero. ¿Por qué? Porque hay máximo interés en poder incluir alguna previsión en la compra del sector público que nos permita hacer precisamente esto. Pero claro, tenemos al otro lado las... entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En Euskadi, ¿no?, que tienen un sistema que, como sabéis, es un sistema que quiere ser de gestión directa, no de gestión indirecta, va hacia un sistema de gestión directa, pero bueno, mientras van a ir transformándose, realizan licitaciones tanto para objeto contractual, servicio de restauración colectiva, como de suministro según los casos, ¿no? Como bien sabéis. Bueno, pues se introducen distintas cláusulas, que la división en lote, que la posibilidad de un acuerdo marco, que la estandarización de las empresas, y se incluye un criterio de proximidad, 160 kilómetros, o sea, alimentos no pueden provenir de más allá de 160 kilómetros del sitio del órgano de contratación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que no es lo más importante, pero este pliego, por ejemplo, es no declarado porque no se lleva a un tribunal, pero la propia autoridad de competencia del País Vasco, os paso el informe, lo considera contrario al Tratado de la Unión Europea, lo considera contrario. También hay una norma, cuidado, hay una norma en prescripciones técnicas de la propia ley de contrato que dice que no se puede señalar un origen, que no se puede ni una denominación ni un origen, el tema... Entonces, bueno, luego terminaré con esto. ¿Se ha perdido el partido? ¿O hay prórroga? El término, o tenemos... Yo creo que hay prórroga. Y voy a terminar hablando de las leyes de cambio climático. Porque las leyes de cambio climático, la última, sabéis que se ha aprobado hace 2 semanas, que es la ley estatal de cambio climático, y sobre todo la estrategia, el Farm to Fork y los Green Public Procurement y tal, yo creo que están abriendo camino para que esto pueda cambiar. Que como sabemos, yo creo que también es importante no tener una visión dicotómica, que los buenos, los malos, los que quieren traerse aguacate de Perú y los que no es así, sino que hay que ir integrando todas las posibles. A mi juicio, y ya adelanto una de las conclusiones que me había apuntado para hablar con vosotros, yo creo que la cuestión ya no debería plantearse, a mi juicio, en términos de arraigo territorial versus Unión Europea, libertades, sino que la cuestión creo que hay que plantearla desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la alimentación como un sector de excepción dentro y que por lo tanto admite algunas... Bueno, sigo adelante. Entonces tenemos este esquema de deconstrucción, ¿no?, donde por un lado tenemos las normas
y con toda esta problemática nos enfrentamos solo ante el peligro, tanto la empresa y sobre todo la gente que tiene que pues, construir y elaborar los pliegos, que es una cosa, y hay que hacerlo ya, y bueno, en fin. Entonces, para esto yo creo que están, por un lado, las estrategias, es decir, estas normas se dictan dentro de una filosofía general y esa filosofía general va cambiando, y esto es muy importante. Dentro de estas, nosotros tenemos una normativa que responde, a mi juicio, a la estrategia anterior. Ahora tenemos la normativa, que son las directivas y la ley de contrato, pero las estrategias han cambiado. ¿Cuáles son las estrategias? Hombre, pues el Pacto Verde Europeo, diciembre del año 2019. Ley de Economía Circular, marzo del 2020. Mayo del 2020, Farm to Fork. Ahora se está a punto de aprobar la Ley del Clima Europea, etcétera, etcétera. Y ahí hay planteamientos distintos, hay planteamientos novedosos, hay planteamientos que... Entonces, en realidad, aquí lo que pasa es que la estrategia va por delante y la ley va por detrás. Bueno, no sé, más o menos se me va entendiendo lo que quiero compartir. Y luego tenemos una cosa muy importante, que es esto que está aquí abajo, que son las guías técnicas, que son nuestros salvavidas. Es decir, no estamos solos. Cuando tenemos que elaborar esto, no partimos de un lienzo en blanco, porque ya hay guías completas, ¿no?, que hay que territorializar, que ese es el otro reto, para como una especie de molde desde el cual partir. Y por supuesto tenemos los pliegos de otros órganos de contratación. Bueno, explico rápidamente los otros 4 niveles y sigo avanzando. Entonces, bueno, esto por un lado. Por nivel 2, que también entraba dentro de la clase. El nivel 2 es decidir si voy a ir a un sistema de gestión directa, País Vasco, Canarias, por ejemplo, Canarias sobre todo, o voy a un sistema de gestión indirecta. Si voy a un sistema de gestión indirecta, ¿qué significa? Porque aquí hay que tener cuidado. Yo he leído que el sentido a veces no es el correcto a mi juicio o el preciso. Gestión directa significa que el comedor, ¿no?, que el servicio lo realizo yo, administración pública, yo, sector público. Esa es la gestión directa. Por lo tanto, normalmente, cuando hablamos de una gestión directa, la licitación será una licitación de contrato de suministro de alimentos, ¿no?, de suministro de alimentos. ¿Por qué? Porque yo ya realizo el servicio, no voy a contratar el servicio, me explico, ¿no? Segunda modalidad, gestión indirecta. Y en la gestión indirecta voy a contratar a una empresa, a unas empresas que me presten el servicio de restauración colectiva. Ahí no divido alimentos, o no se suele hacer, y contrato de servicio, me explico, sino que voy a un contrato de servicio o a una concesión, que a mi juicio es difícil calzar aquí la figura de la concesión de servicio según cómo está establecida, y también podríamos hablar de los contratos administrativos especiales. Por ejemplo, el ejemplo que se da en el IOBE del País Vasco, al que luego haré alusión, utiliza un contrato de comedor de Zumaya, que es un contrato administrativo especial. A mi juicio, esa fórmula contractual ya no es procedente para gestión indirecta, y lo argumentaré suficientemente dentro de un momento. Entonces, una vez que elegimos y justificamos con todo lo que dice la ley, ¿no?, que si vamos a gestión directa, si vamos a gestión indirecta, tenemos que elaborar los pliegos, ¿no? Y los pliegos son de 2 tipos, son nuestras reglas del juego. Como sabéis, son el PPT, que son el pliego de prescripciones técnicas, que es donde yo voy a describir el servicio que estoy contratando, describo el servicio,
¿no? El menú va a tener este contenido, se va solo, bueno, en fin, ¿no? Y luego tengo el PCAP, que son el pliego de prescripciones, el pliego de cláusulas administrativas particulares. Entonces, el PPT se dice que es más lo técnico y el PCAP son las reglas jurídico-económicas. ¿Qué hay que tener en cuenta en el PCAP? Muchas cosas. Solvencia, va ahí, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución. Eso va en el PCAP. Cuando hablamos de prescripciones técnicas, hablamos de PPT. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente en la organización quien elabora el PPT es un técnico, quien elabora el PCAP es más bien un economista, un jurista, pero tienen que hablar entre ellos. ¿Me explico? Tienen que hablar entre ellos y es muy importante y yo creo que esto a veces no se realiza. Bueno, pero esa es otra cosa. Nivel 3, tenemos ya, pues tenemos el pliego, hemos elegido un procedimiento de adjudicación, hemos hecho los anuncios, sabéis que estos anuncios pueden ir al ámbito europeo o solo al ámbito nacional, dependiendo del valor económico que tenga ese contrato, esa licitación, en cuyo caso hablamos de BEC, valor estimado del contrato, que ese es un valor armonizado, distinto de otros valores económicos, ¿vale? Que también están el presupuesto base de licitación, el BEC, el precio, todas esas cosas hay que manejarlas porque el legislador nos va poniendo reglas para cada uno de ellas y no hay que meter la pata. Entonces, tenemos el momento de presentación de la oferta, su valoración y el contrato. ¿Por qué pongo aquí el contrato? Porque resulta que en la oferta yo no puedo modificar ni condición especial de ejecución, ni puedo modificar PPT, pero sí puedo modificar criterios de adjudicación. Y esto es muy importante. Por lo tanto, el clausulado final, o sea, lo que yo voy a elegir es los pliegos más el contrato. Por ejemplo, si el contrato ofrece una mejora, todo eso tiene que quedar. Y luego llegamos al nivel 4, que es, como siempre se suele decir, estamos tan cansados ya, después de todo esto, estamos tan agotados que soltamos y ejecución contractual, que vaya solo, ¿no? Esto. Yo creo que hay que ponerle mucho empeño, ¿no?, a el tema de la ejecución contractual. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que también os lo hemos subido, hemos realizado una guía que está en construcción, que tiene 20 páginas, que más o menos lo que yo os he estado comentando, os lo hemos puesto en un texto, con normas europeas, nacionales, estratégicas, autonómicas, cambio climático, también os hemos puesto las normas, la norma UNE, todo. La vamos a ir actualizando, incorporando algunas cosas, pero aquí lo que os he intentado comentar, pues está en este documento, que por otro lado también lo tenéis a disposición vuestra en el curso. Bueno, ahora no sé lo que estoy compartiendo, un momento. He ido ya al nivel 1, ha pasado la diapositiva, no sé dónde estoy, que no veo la pantalla. Sí, vale, dice nivel 1. Vale, bueno, entonces voy un poquito rápido. En el nivel 1 específico, ¿no? Tenemos ODS, que es muy importante. Luego tenemos a la derecha o a la izquierda vuestra, no sé, las estrategias. Dentro de las estrategias, el Farm to Fork, que es muy importante porque va a cambiar muchas cosas. El Green Deal, el Pacto Verde. ¿Qué rescato yo del Pacto Verde? El enfoque que hemos tenido hasta este momento ha sido un enfoque voluntario. Voluntario. Agricultura ecológica, si usted quiere. Agua en vez de botella, si usted quiere. Según el nivel de ambientalización, el nivel de concienciación de cada órgano de contratación. Así hemos estado funcionando. ¿Qué cambia el Green Deal? Obligatorio. Y lo dice expresamente, dice, mira, ya no podemos seguir por esta vía porque no estamos obteniendo. Entonces ahora nos vamos a un nivel de
obligatoriedad. Esto yo lo tengo por escrito, si alguien lo quiere leer, pues yo lo paso, pero desarrollos posteriores, porque si no, no me va a dar tiempo a avanzar más, pero sí les quiero decir que ¿para dónde vamos? A una cláusula ambiental obligatoria y que no solamente son obligatorias, sino que además se va a introducir un sistema de notificación. Es decir, lo meto en el pliego y tengo que notificar dónde lo he metido, dónde he incluido un sistema de notificación obligatoria. Bueno, aquí tenéis las directivas europeas, que las conocéis perfectamente, la 23, la 24 y la 25. La 24 es la tradicional de toda la vida, o sea, ¿qué es la 24? Porque estas se llaman directivas de cuarta generación. ¿Y por qué se llaman directivas de cuarta generación? Porque es la cuarta vez que la Unión Europea legisla sobre materias de contrato. Si utiliza una directiva significa que la competencia entre el Estado y la Unión Europea es compartida, no una competencia exclusiva de la Unión Europea, si no lo haría a través de un reglamento, ¿vale? Entonces, por eso utiliza la directiva. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea desde el inicio, años 70 hasta ahora? Ensanchar. O sea, antes eran 4 artículos de nada y ahora es que te da un patatús de todo lo que han metido. Sabéis también que estas directivas van a... antes el legislador europeo decía, bueno, voy dando normas, pero me quedo hasta la adjudicación. Ya ahí me tranquilizo. Y ahora no, ahora también va a dar normas sobre modificación contractual. O sea, tenemos armonizado no solamente las normas de preparación y adjudicación, sino que también tenemos armonizadas normas de modificación contractual. Vale, entonces la 24 son obra, servicio y suministro. La 23 es la la de concesiones, que no existía antes, que es más estricta y tal. Y luego la 25 es sobre sectores como transporte, energía, sectores excluidos. Las tres exigen, las tres establecen requisitos para la ambientalización también en el sector de alimentos, pero lo hacen con este enfoque voluntario, no un enfoque obligatorio. ¿Cuándo viene? ¿Dónde viene el enfoque obligatorio? Pues 5 años más tarde con el Green Deal del año 2019 y de ahí es que yo decía que, pues en este caso, tenemos una normativa vigente que es menos estricta que las nuevas previsiones. Bueno, sigo adelante. Luego tenemos la ley de contratos, la estatal, que es una ley básica. Es una ley básica. ¿Qué significa que sea una ley básica? Significa que establece, no todo, pero buena parte de su contenido, establece un mínimo común denominador, para todos igual. Esta es la ley que ha sido recurrida por varias comunidades autónomas, la ha recurrido Aragón, ha ganado, aunque es verdad que digamos, la decisión del Tribunal Constitucional, a mi juicio, no sé qué opináis vosotros, ha sido, hombre, te vamos a anular algunas cosillas, pero el grueso lo han mantenido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos la normativa estatal, que es esta ley, y que tiene a su lado en su nivel hay un plan de contratación pública ecológica, que sería como a nivel estatal la estrategia europea. Este es un plan del año 2018-2025. El plan no es básico. ¿Por qué no es básico? Porque se aplica única y exclusivamente a la Administración General del Estado. No a todas las... O sea, no sirve... Bueno, se puede asumir voluntariamente. ¿Me explico? Y luego tenemos normativa autonómica relacionada con la contratación, como es esta ley de Aragón, la ley foral de contratos de Navarra, que es la comunidad autónoma que tiene más competencias y por lo tanto veréis ahí más posibilidades, ¿no? Y otros territorios que han aprobado no a través de una ley de contratos, sino que en otras normas sobre contratación pública que son aplicables. Bueno, sigo. Pero aparte de esto, que sería como
nuestra zona de confort o no confort, porque vaya, entonces ahora todo esto se ha complejizado, esa palabra no sé si existe, bueno, se ha hecho más complejo, todo esto porque se han comenzado a aprobar leyes sobre cambio climático. De momento hay 3 autonómicas, la Comunidad Autónoma han ido por delante, la catalana 2017, Andalucía 2018, muy importante porque tiene cosas de alimentación, y la ley balear del año 2019, ¿vale? Que tienen también cosas muy importantes. Y luego tenemos la ley estatal. Aquí, ¿qué ha pasado? Que el Estado ha ido por detrás de la Comunidad Autónoma. También os digo que dentro de nada vamos a tener leyes de cambio climático en Valencia, vamos a tener ley de cambio climático en Canarias, vamos a tener ley de cambio climático en País Vasco. O sea, aquí todo el mundo se está moviendo, no sé, perdón que hable así un poco coloquialmente, pero como estamos ya casi por la tarde, y esto va a hacer que se superpongan, ¿no? Distintas normativas, la normativa general a esta normativa de cambio climático. Cataluña, Andalucía e Islas Baleares, por ejemplo, ya colocan normas obligatorias. O sea, van por delante de la propia ley estatal. Y luego tenemos la ley estatal de cambio climático, la 7/2021, que tiene 2 artículos sobre contratación, fundamentalmente, principalmente, 2 artículos sobre contratación pública. Uno es el artículo 31, que establece obligatoriedad de prescripciones técnicas, habla de criterios de adjudicación, y el artículo 22, que se refiere a alimentación. El 31 habla de todos los sectores en general, pero hay uno que menciona expresamente, el de la alimentación. Es el único que menciona, el artículo 31, expresamente. Y luego está el 22, que habla específicamente de la alimentación. Hay una cierta asistematicidad aquí, pero bueno, si queréis luego, si nos da tiempo, os proyecto estos artículos y os hago un análisis ya de cuál sería el sentido y alcance de esto. Bueno, nivel 2, el tema este que os decía antes, las fórmulas de gestión. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, el tema de las fórmulas de gestión. Bueno, pues aquí un poquito más ordenado lo que ya os había contado. Tenemos por un lado la gestión directa, que si hay un contrato de suministro de alimento irá por la vía de la gestión directa, y luego si tenemos un sistema, si hemos elegido un sistema de gestión indirecta, que será el 70% de la restauración colectiva que yo conozco, ahí podemos a su vez elegir ir por un sistema de acuerdo marco, es decir, sistema centralizado, que es el que tiene Madrid y acaba de repetir otra vez, es decir, no se eligen directamente, no se contrata directamente con las empresas, sino que hay un proceso de homologación de empresas, y ese proceso de homologación se llama acuerdo marco, que es fase 1, y la fase 2 es el contrato, ¿vale? O bien voy a una licitación individual. En cualquiera de los dos casos tendré que elegir si voy a un contrato de servicio o voy a una concesión de servicio. ¿De acuerdo? A un contrato de servicio o una concesión de servicio. Sabéis que, o no sé si lo sabéis, teníamos que revisar tipos contractuales. Como no puedo explicaros todo el régimen jurídico, el contrato de servicio, la concesión de servicio, que creo que ese no era el objetivo, sí podemos comentar que la diferencia entre uno y otro, o sea, cuando digo, ¿por dónde voy yo? ¿Por un servicio o voy a una concesión de servicio? La diferencia entre uno y otro es quién
asume lo que se denomina el riesgo operacional, que es un concepto técnico en el que no voy a entrar salvo que me lo pidáis, pero más o menos el contrato de servicio es el que paga es la administración, ¿no? Menú unitario, etcétera, etcétera, y en la concesión de servicio, en cambio, es necesario que la parte sustancial de los ingresos, aunque es verdad que el legislador no utiliza, bueno, pero la parte grande de los ingresos la cubra el propio concesionario con la explotación del servicio. Y esto es bastante complicado aplicarlo, a mi juicio, si hablamos de comedores públicos. Yo creo que es complicado, pero bueno, en fin, las fórmulas pueden ser cualquiera de estas dos. Sobre todo servicio, concesión de servicio. ¿Qué otra fórmula encontramos? ¿Qué otra fórmula contractual encontramos? El contrato administrativo especial, ¿no? No sé si alguien ha utilizado el contrato administrativo especial, pero normalmente decía, bueno, pues ¿esto qué es? La cafetería, el comedor, contrato administrativo especial. Esa categoría, a mi juicio, ya no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque, bueno, lo voy a explicar así, voy a intentar explicarlo, porque antes de la ley 2017, la que nos rige, dijéramos, habían dos universos. En un universo reinaba el contrato de servicio y en el otro universo reinaba la concesión de... Cada uno al suyo, no se tocaban. Y en el hueco que quedaba, contrato administrativo especial. O sea, aquellas prestaciones que te costaba incluirla en una o en otra, entonces eran absorbidas por el contrato administrativo especial. ¿Qué pasa? Que viene el legislador del año 2017 y rompe esos universos y les dice al contrato de servicio y a la concesión, sois fórmulas intercambiables. Objeto, el mismo. Duración, más o menos. ¿Me explico? Entonces, ya no queda espacio para que pueda vivir el contrato administrativo especial. ¿De acuerdo? Entonces no podemos recurrir a eso. Hace poco, hace unas 3 semanas, apareció en la prensa se le dio publicidad a una sentencia del Tribunal Supremo que resolvía un recurso de un caso que yo venía siguiendo hace tiempo, que era el de las cafeterías de AENA. Sabéis que AENA es el ente que gestiona, entre otras muchas cosas, las cafeterías en los aeropuertos. Entonces, le tenía dada una calificación contractual a estas cafeterías que es destruida o rechazada primero por los tribunales de recursos contractuales y ahora por el propio Tribunal Supremo, que le dice, esto es o un contrato de servicio o es una concesión. Y le dice, a ver, vamos a ver, ¿se ha trasladado el riesgo, sí o no? Venga, pues entonces es un contrato de concesión. Entonces, yo sé que a lo mejor esto de AENA nos pilla muy lejos, pero es lo mismo que estoy explicando, que hay que calzarlo todo aquí. Entonces, no podemos ir a un contrato administrativo especial porque el contrato administrativo especial solamente podía vivir en aquello que no abarcaba A o B, pero ahora como A o B abarca cualquier prestación, entonces tenemos que encajar esto. Esto por un lado. Y por otro lado, muy importante el tema de la posibilidad de ir al tema de los acuerdos marcos, que es una experiencia poco utilizada. Es muy poco utilizada, que yo sepa, solo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyos comedores escolares pues se licitan no directamente, sino que se licitan a través de acuerdos marcos. En cualquier caso,
como veis, esto es como jugar a posibilidades, ¿no? y a alternativas. A todo esto, por supuesto, en cualquiera de estas fórmulas contractuales se puede añadir el elemento ahora obligatoria división en lotes. Esto también es importante. Esto es muy importante, artículo 99 de la Ley de Contratos. Es decir, puedo decir, no voy a un acuerdo marco que se me hace cuesta arriba. Vale, voy a ir a licitar 40 comedores escolares de 30, 20 colegios. Voy a dividir el lote. Entonces puedo decir colegio zona norte, colegio... O voy a decir cafetería o comedor de medicina, en el caso de la universidad, cafetería de derecho y no sé qué. Entonces divido el lote. ¿Por qué es importante dividir el lote? Porque cuando tú divides el lote, cada lote es un contrato. Esa es la regla general, como en toda excepción, pero es un contrato. Por lo tanto, la solvencia será a ese contrato y no a todo el contrato. ¿Me explico? Claro, si tú sacas un contrato de 3 colegios, de comedores de 3 colegios, la solvencia se te va a disparar. Entonces, ¿quién puede entrar ahí? Muy poca gente. O bueno, no sé, previsiblemente, ¿vale? Entonces, si divides el lote, como cada lote es un contrato, entonces la solvencia baja y permites, abres las puertas. Recordar también que en los pliegos tú puedes hacer varios lotes y le puedes decir a los licitadores solo podéis licitar a 1, 2 o sea, eso lo puedes decidir tú y yo creo que lo tienes que decidir en función del mercado al que estás llamando, porque este tipo de diseños no se pueden hacer en el aire o solo, sino que tú dices, mi mercado es Alcalá de Henares y yo me sé cuáles son las empresas que pueden venir y por lo tanto y también puedes decir, podéis presentar mi oferta a 3 de las 5, a 2 de las 6, pero yo decido que solamente voy a adjudicar 1 o 2 a cada empresa. Eso también hay que colocarlo en los pliegos. Bueno, fórmulas de gestión. Todo esto pensando que un proceso larguísimo de costes, de no sé qué, de no sé cuánto, para llegar a que el objeto contractual, que es la comida, la alimentación, sea de calidad, porque al final eso es lo que nos importa. Bueno, aquí os habíamos puesto la página de la plataforma de contratos del sector público, aunque se sigue llamando plataforma estatal, no es estatal, sino que es la plataforma de contrato del sector público, supongo que la manejáis esta. Todas las licitaciones, todas, tienen que publicarse en la plataforma de contrato. Sea directamente, sea por interconexión de la plataforma, todo tiene que estar aquí, si no está en nulo. Entonces, aquí, pues, podemos encontrar los pliegos, ¿no? Los pliegos se identifican a través de un CPV, Common Procurement Vocabulary, un código, un vocabulario común de contratación, ¿no? Que es un número, como veis aquí, ¿no? Que es un número. Entonces tú dices, contrato de suministro, alimentación. Ese lleva un número. ¿Para qué sirve ese número? El CPV está desarrollado como una herramienta para la armonización. Porque anda tú a explicarle a un noruego o un alemán tu contrato de alimentación y suministro, ¿no? Para eso está. Entonces, y además porque la ley de contrato establece, ¿no?, que las prestaciones, esto es otra cosa que también me gustaría hablar aquí con vosotros. Cuando nosotros construimos un pliego, incluimos en el PCAP, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, decimos, esto es un pliego de una concesión.
Este es un pliego de un contrato de servicio. Este es un pliego de... O sea, lo primero que hacemos es identificar esto, el tipo de contrato que vamos a desarrollar. Y luego tenemos que identificar las prestaciones. Tenemos que identificarlas, individualizarlas. Esto es lo que hay que hacer en el PCAC, porque puede ser que nosotros vayamos a contratar distintas prestaciones en un mismo pliego. Tendremos entonces un contrato mixto, quizás, me explico, pero hay que identificarlas y hay que valorarlas. Bueno, cuando nosotros identificamos prestaciones, tenemos que identificarlas, porque así lo exige la ley de contrato, a través de un código, que es el que está en la plataforma de contratación del sector público. Bueno, sigo adelante. Bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, nivel 2 ahora, los pliegos contractuales, partiendo de este esquema que se nos ha ocurrido ¿no? Este esquema, ¿no? Vamos aquí ahora, voy a explicar ahí. Entonces tenemos nivel 2 los pliegos, ¿no? El PPT y el PCAP. PPT, ahí tenéis artículo 125 y siguientes de la ley, que es lo que hay que tomar en consideración. Tú dices, ay, es que voy a incluir que el alimento tenga una ecoetiqueta. Y digo, ¿y qué ecoetiqueta? O sea, las condiciones de cómo puedes incluir certificaciones también te las proporciona la propia ley. La especificación técnica, por otro lado, es una descripción, esto es una descripción obligatoria. Es una descripción obligatoria. Por lo tanto, el que no cumple, fuera, ¿no? Ahora, para que sea obligatoria, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, ¿no? Porque si no ponemos una tablita, si no ponemos la descripción exactamente como queremos, tú no puedes decir producto ecológico, no, tú tienes que decir producto ecológico entendiendo por tal lo que dice este reglamento. Así cierras el círculo. Bueno, luego tenemos la solvencia, el criterio de adjudicación y la condición especial de ejecución. La condición especial de ejecución como un primo hermano, ¿no?, del pliego de prescripción técnica, porque establece una obligación que tú vas a exigir en ejecución contractual. Que el vehículo del cual me trae el suministro sea eléctrico, tenga una cierta calificación, que el personal durante el primer año que sea ingrese nuevo tenga un curso de formación tal y tal, y esto cómo me lo vas a acreditar. Una condición especial de ejecución no es repetir la ley. Esto también es muy importante. Muchas veces leemos pliego, leemos PCAP y nos encontramos condición especial de ejecución. En el comedor se cumplirán las normas vigentes en materia de higiene. Mal, suspendido. Eso no es una condición. El pliego no es un pliego pedagógico. El pliego no es un pliego que nos sirve para recordar algo y no está ahí para rellenar las cosas. Si tú vas a poner una condición especial de ejecución, tienes que crear una obligación distinta, nueva, que vaya por sobre de lo que establece la ley. Porque si te vas a limitar a repetir la ley, no hace falta. Eso no es una condición especial de ejecución. Vale, luego tenemos los criterios de adjudicación, que es verdad, bueno, en esto tampoco voy a entrar mucho porque vais a tener las compañeras que vienen en el otro módulo, van a explicar, pero el criterio de adjudicación es criterio que tenéis que poner vosotros para elegir el mejor servicio de comedor. Criterios que vais a poner vosotros o que se van a colocar para elegir la mejor alimentación. Y por lo tanto tenéis que tener presente qué vais a colocar, porque tenéis ahí, ¿no? Tenéis lo que a vosotros os interesa,
Tú dices, ¿dónde coloco esto? ¿En prescripción técnica, en criterio de adjudicación o como una condición especial de ejecución? Y lo que tenéis que decidir es qué es lo irrenunciable. Pero si lo irrenunciable es esto, lo tenéis que meter en el PPT. Y tenéis que decirme, oiga, no botellas de plástico, agua, y me lo vas a hacer de esta manera. Porque si lo metéis en criterios de adjudicación, puede que se cumpla, puede que no. ¿Me explico? Otra cosa que también lo voy a decir, que esto es muy importante, ya no nos movemos por criterio económico únicamente. La ley ahora obliga, por regla general, a que el criterio de adjudicación, o sea, cómo voy a elegir, sea precio y calidad. Precio y calidad, artículo 145 de la ley. O sea, no podemos construir un pliego, no se puede construir un pliego solo, única y exclusivamente basándose en criterios económicos. ¿Me explico? Hay que introducir. Y luego tenemos muchas cosas que podríamos hablar otros días, que me encantaría hablar con vosotros, el tema del coste de ciclo de vida, como, bueno, todas estas cosas, o sea, hay armas ahí, ¿eh? Hay una caja de herramientas que se puede utilizar. Y yo creo que como principio general, y para no aturullarnos con tanta norma y prescripción y tal, yo creo que en la cabeza tenemos que tener PPT, lo que más me importa, a lo que no estoy dispuesto a renunciar. Luego, criterios de adjudicación, hombre, porque yo no puedo pagar cualquier cosa, entonces tengo que tener un presupuesto y unos criterios de calidad. Y algo más, una obligación particular que me importa mucho en ejecución contractual. La solvencia. La solvencia es... Jimena, disculpa, aprovecho para recordarte tema de tiempos, que tenemos hasta las 6 y son las 5:25. Me parece que queda Vale. bastante tiempo o bastantes diapositivas todavía. Entonces, Vale. que tengas en cuenta. Y una duda rápida, la licitación de escuelas infantiles municipales en Madrid salió inicialmente a precio cerrado. Luego yo he visto que en una tanda posterior de licitaciones se le atribuía un 1%, yo creo, de los puntos al precio o una cantidad, digamos, muy, muy limitada. ¿Eso tiene que ver porque eso es porque obligatoriamente el precio debe tener asignados unos puntos o existe la opción de licitaciones a precio cerrado? No, digamos lo que... gracias por el recordatorio. Lo que dice la ley es que la regla general es que tú no puedes licitar solo por o basándote únicamente en criterio económico. Y luego, otra cosa que también dice la ley que es muy importante es que en determinados contratos como servicios a las personas, ¿no?, la calidad, o sea, los criterios de calidad tienen que ponderar por lo menos un 51%. No lo dice para todos los contratos, pero los dice, por ejemplo, servicios, contratos intelectuales, de servicios intelectuales, y también los dice para contratos de servicio a las personas. Esos contratos, cuando tú construyes el criterio de adjudicación, no puedes poner 80% precio, sino que tienes que hacerlo de esa manera. Bueno, aquí tenéis otro esquemita de cómo se pueden incorporar criterios, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido, me decís si ya no se me entiende, pero tengo como tantas cosas que contar que... Bueno, entonces tenemos, ¿con quién contrato? Y entonces digo, solvencia, criterio de solvencia, ¿no? La solvencia va al sujeto, es al sujeto, ¿eh? No puedo trasladar cosas del sujeto en el criterio de adjudicación. 99, ahora se permite algo de experiencia, pero para no enredarnos, todo lo que tenga que ver con el sujeto, con la empresa, el criterio de solvencia. Luego tengo que definir qué es lo que contrato, especificación técnica, volvemos con lo mismo, cómo selecciono la oferta, criterios de adjudicación y lo que estábamos hablando ahora, dentro de los criterios de adjudicación, cómo voy a ponderar
lo económico, la calidad, lo ambiental, lo ecológico. Eso también es muy importante. Ya verán en el próximo módulo que los criterios de adjudicación pueden serlo en base a juicio de valor, no lo recomiendo, o en base a fórmulas matemáticas. Sí lo recomiendo siempre y cuando no hagamos una fórmula matemática tan estrambótica que al final no lo entendemos ni nosotros. Entonces, yo creo que es más fácil, más sencillo poner una fórmula, una manera que sea de esta manera. No sé si alguien... hay un chat, es que, ¿sabes lo que pasa? Si alguien quiere preguntarme algo, mejor que que me interrumpa, porque si tengo la pantalla así no puedo ver el chat, ¿vale? Luego tenemos qué obligación impongo en ejecución contractual y cómo controlo el cumplimiento de esto. A ver, me voy a ir a cómo controlo el cumplimiento, porque esto es muy, muy importante, cómo controlo el cumplimiento de todas estas obligaciones. Claro, todo esto, ¿cómo veo yo que realmente está? Hay sistemas de control que están establecidos en la propia ley, que son las penalizaciones, o sea, castigo económico, y también es posible la resolución contractual, ¿no? O sea, tú puedes resolver un contrato por incumplimiento, por ejemplo, de una condición especial de ejecución. Ahora, yo, ¿qué diría? Un poco de mesura, porque a veces yo he visto pliegos que se vienen arriba y por cualquier condición especial de ejecución lleva a la resolución contractual. Mal, ¿por qué? Porque la empresa sabe que con la licitación adjudicada con el contrato en marcha es que no le vas a resolver el contrato. Entonces, en ese caso, produce justo el efecto contrario. Creo que también es muy importante implementar otros sistemas de seguimiento y establecer indicadores, porque yo creo que esto es una rueda de aprendizaje que al final tendríamos que saber. Bueno, entonces todo esto tenemos que llevarlo, bueno, aquí habían algunos ejemplos, los dejo ahí para no pillarlo. Entonces, ¿cómo definimos este contenido? Bueno, para definir el contenido utilizamos guías técnicas, sobre todo utilizamos guías técnicas, pero además necesitamos conocer el mercado y necesitamos territorializar. Por ejemplo, aquí en la universidad, cuando vamos a hacer el pliego de la facultad de no sé qué, del comedor, y dice, a ver, menú, 2 días a la semana carne 100% de producción local y ecológica. Y digo, mal, porque no tenemos. Esa cláusula voy a ponerla en Asturias, porque aquí si la pones no se te presenta a nadie, porque no hay. Entonces hay que conocer el mercado y a eso decimos territorializar. Bueno, entonces tenemos en primer lugar, espera, que lo voy a poner así, ahora sí. Un momento, es que no me había dado cuenta que no había... Supongo que esto lo conoceréis, que son la guía de contratos públicos de la Unión Europea, Green Public Procurement Criteria. La Unión Europea ha diseñado, ¿no? Prediseñado unos documentos técnicos para elaborar prescripciones técnicas. Y uno, fijaros, precisamente en el ámbito de la alimentación, que lo va poniendo, actualizando, la última actualización es del año 2019, y si veis, a ver, ¿se ve en la pantalla el documento? ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, Vale, sí, menos. vale, perdón, es que no sé. Entonces, si nosotros nos vamos al índice de esto, vais a ver que coloca criterios de contratación pública para alimentos, servicios de restauración y vending, que son las prestaciones que están normalmente relacionadas con alimentación. ¿Y qué tenemos en el 3.1? Tenemos contratación pública para la adquisición de alimentos. En nuestra terminología, contrato de suministro. ¿Lo veis?
contrato de suministro, y aquí tenemos ET, lo primero que se pone son las especificaciones técnicas, luego me da criterios de adjudicación, luego me da cláusulas de ejecución contractual, o sea, condiciones especiales de ejecución y notas explicativas. El 3.2, ¿qué es? Servicios de restauración. ¿Qué es el servicio de restauración? Concesión de servicios o contrato de servicios, o acuerdo marco previo, ¿de acuerdo? Y aquí otra vez me da criterios de selección. ¿Qué es un criterio de selección en la terminología europea? Para nosotros es el solvencia. ¿Por qué hay solvencia aquí? Porque estoy contratando un servicio. ¿Y por qué no hay solvencia en el 3.1? Porque estoy contratando alimentos, estoy comprando alimentos. No, me explico, ¿no? Y luego tenemos especificaciones técnicas y criterios de adjudicación. Esta guía te da dos niveles de criterio. Los básicos y ya, si te quieres venir arriba, uno que denomina generales. Entonces, está redactado de una manera tal que tú puedes directamente copiar la especificación técnica, pegarla en tu pliego, pero territorializándola, porque aquí hay como posibilidades. A lo mejor no tienes que copiarlas todas, ¿me explico? Tienes que construir tú, si vas a incluir producto alimenticio marino y de acuicultura, está relacionado con la reglamentación que tienes que ir indicando cada uno de los criterios especificados. ¿Cómo lo puedes hacer el seguimiento? ¿Cuál es el control? O sea, está todo prefabricado aquí en esta guía y es muy importante. Bueno, luego, aparte de esto, aquí tenéis algunos ejemplos que hemos extraído de aquí, pero ya no me da tiempo. Luego tenemos el plan estatal, aquí ya hice alusión, en el plan estatal hay unos anexos que se pueden utilizar. A mi juicio, el Green Public Procurement europeo es una guía súper completa y actualizada. El plan de contratación pública ecológica es bastante poco detallado. Y luego tenemos distintas guías autonómicas, locales, que lo que se ha ido construyendo. En Cataluña hay, por ejemplo, en Madrid está el Ayuntamiento de Madrid con un proyecto anterior, un contrato anterior, está a punto de aprobar un catálogo actualizado por sectores, también alimentación, en el que yo he participado, donde está el mismo esquema que os acabo de explicar, pero a un nivel más cercano. Vamos a ver este, por ejemplo, que es el del País Vasco. Veis que más o menos es lo mismo que la Unión Europea, pero con otra gráfica y un poco más territorializado. ¿A dónde está territorializado? A esa comunidad autónoma. Y si vosotros veis que hay los sectores, estos sectores que no se eligen al azar, sino que tienen un sentido, y entonces aquí estaba servicios de comedor, ¿vale? Si vais a servicios de comedor, a ver si se abre. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo ha construido? ¿Cómo se ha construido este documento? Aquí es parecido a lo que yo os estaba explicando, pero un poquito distinto, porque aquí te ofrece tres niveles de pliego y 3 niveles de prescripciones técnicas: el básico, el avanzado y el nivel de excelencia. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los órganos de contratación no es la misma, ni dentro de una misma administración, ni dentro de un mismo ayuntamiento. Hay órganos de contratación que quieren incorporar más prescripciones de este tipo y otros que no. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a abrir el nivel de excelencia, en el nivel de excelencia viene el nivel más alto, ¿no?,
para la incorporación de este tipo de prescripciones. Y viene también prehecho, ¿me explico? Objeto del contrato, criterios de solvencia técnica y profesional. Te dicen, mira, podrías incorporar esto. ¿Quieres hacer un servicio de comedor? Pues aquí yo te doy actualizadamente, ¿no? Pues las cláusulas casi pre-redactadas en cada uno de los apartados, ¿no? Criterios de limpieza, criterios de transporte, criterios de equipos de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, por ejemplo, a mí me parece muy buena. Otros ejemplos los podéis encontrar en el documento que nosotros os hemos preparado. Dicho de otra manera, y por eso decía al principio que para ver ejemplos podéis, uno, ir al océano de la plataforma de contratación del sector público y ahogaros, porque yo ahí me ahogo, me desespero, porque sabes que a veces tú dices, oh, he encontrado aquí justo un pliego de un que me interesa mucho, entras y te pone en bucle y estás ahí dando vueltas, a veces no funciona bien, pero bueno, podéis ir mirando pliegos o también podéis utilizar estas guías oficiales aprobadas por organismos técnicos que se van actualizando y que os sirven como modelo, ¿no?, para redactar los pliegos o las ofertas o lo que hagáis en porque me imagino que pues, utilizáis distintos ámbitos. Bueno, yo creo que más o menos este era el mensaje fundamental. Bueno, como veis, hay muchísimos recursos a los que se puede. ¿Que no os gusta el nivel de excelencia? Pues ir al nivel avanzado. Que tampoco el nivel avanzado, ahí tenéis el nivel básico. Entonces, y fijaros que en el IOBE no solamente hacen esto, en otras comunidades también, pero este es muy bueno, sino que también os proporcionan el checklist ya. Entonces tú ya no tienes ni siquiera que hacer el Excel, te lo ponen ellos. Dices, mire, pues usted me va a rellenar este Excel y vamos a hacer el seguimiento, el modelo de seguimiento ya os lo proporciona. ¿Me explico? Bueno, 10 minutos y explico cosas de cambio climático o queréis hacer preguntas. Bueno, mientras lo pensáis, voy buscando la... Bueno, como os decía, esta es la ley de cambio climático, la que se aprobó el 21 de mayo, o sea que se aprobó el 20 y fue publicada el 21 de mayo en el BOE. Esta ley tiene varias cosas interesantes. En lo que alimentación interesa, artículo 31 de la ley, en primer lugar. A ver, voy bien, ¿no? Bueno. He preguntado en el chat que quién quiere lanzarte preguntas para hacernos una idea, que apuntando por el chat y avanza tú un poquitín. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces tenemos en el artículo 31, que como veis se llama de contratación pública. Igual hay que tener cuidado porque la ley ha metido otras normas de contratación pública fuera del 31. Entonces, sería contratación pública principalmente. Bueno, pues aquí os voy a contar muy rápidamente lo que tiene que ver con esto. Se establecen que habrán prescripciones técnicas obligatorias y como dice el legislador, en unas prestaciones que se van a determinar, pero, oye, ¿se está viendo el artículo 31 que he puesto? Sí, vale. Pero el único sector que menciona expresamente, como veis, es
incluidos los relacionados con una alimentación sostenible y saludable. Podría haber mencionado otras, pero este es el que... Entonces, lo que establece el artículo 31 serán prescripciones técnicas obligatorias. ¿Vale? Voy al otro, que tiene un poquito más de enjundia. El 22. Vamos a leer el 22. 22, apartado tercero. Lo leo, ¿vale? Con el objeto de incrementar la resiliencia, el tiempo que se reduce la huella de carbono, fomentar alimentación de calidad, en los pliegos, en el PCAP, a contratos públicos que tengan por objeto prestaciones de adquisición de alimentos, dice, se incluirán, se podrán establecer condiciones especiales de ejecución que primen alimentos frescos o de temporada y con un ciclo corto de distribución. Entonces, lo voy a leer otra vez. ¿Qué dice el 22.3? Dice, en aquellos contratos que tengan por objeto prestaciones, ¿veis lo que estábamos hablando antes? Prestación, lo que tú vas a contratar. Prestaciones que exijan la adquisición de alimentos, ¿vale? Ahí se puede colocar como condición especial de ejecución que esos alimentos, ¿no?, que se primen alimentos frescos o de temporada y con un circuito corto de distribución. Es decir, tú vas a decir, me tienes que acreditar con un informe, una declaración responsable mensual o semanal o bimensual que los productos que has incluido son de circuito corto, alimentos frescos, temporada, etcétera, 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 porque la ley lo incorpora como una condición especial de ejecución. Entonces, este 22 es sin perjuicio del 31. 31 es criterio de prescripción técnica obligatoria más posibilidad de una condición especial de ejecución en este ámbito. Jimena, Dime. disculpa, ¿tú qué recomiendas? Porque nosotras en Barberá tenemos lo de los alimentos frescos o de temporada en el pliego de prescripciones técnicas y aquí consideran que tal vez es mejor ponerlo como condición especial de ejecución. ¿Tú dónde recomendarías? Sí, a ver, yo, la verdad, como esto no se está grabando, que sí, yo es que le veo muchos problemas al 22, francamente. Yo es que le veo muchos problemas al artículo 22. O sea, yo creo que es más fácil, más sencillo en prescripción técnica. Creo. Algunos problemillas que yo le veo al 22. Primero, habla solo de adquisición de alimentos. Así, literalmente, es adquisición de alimentos, adquisición de alimentos. Claro, yo digo, ¿eso me sirve para restauración colectiva? Pues parece que no, parece que está hablando de suministro. Pero, digo, pero esto también lo podrías haber puesto para contrato. No sé si me seguís lo que quiero decir, ¿no? Claro, en el caso del suministro de menús, y tú Sí. ya pones las características que tiene que tener el menú en el pliego de prescripciones técnicas, con lo cual sería como más adecuado porque es donde tú estás definiendo qué es lo que quieres. Efectivamente. Pero bueno, lo que quiero decir, Laura, y gracias por lo que quiero decir, es que según está redactado el 22.3, parece que solo se refiere a suministro de alimentos, no a contrato de servicio de restauración colectiva. Primer problema. Segundo problema que yo le veo al 22 y que puede obstaculizar esto en la práctica. Dice, condiciones especiales de ejecución que primen alimentos frescos de temporada. No, hombre, no. Primen no, porque como ya hemos visto, si pones una condición especial de ejecución, ni prima ni no prima. Es obligatorio. ¿Me explico?
no es que una cosa prime por sobre, entonces aquí yo veo. Y también encuentro otro problema que se haya puesto y, porque es alimentos frescos de temporada y con un circuito corto, no será o, me explico, porque un alimento, a ver, son términos que están ligados, efectivamente, pero parece que tiene que ser un alimento de circuito corto y de temporada. ¿Me explico? Y hacen más difícil algo que podría ser mucho más sencillo. Otra cosa, tampoco sé lo que es exactamente un ciclo corto de distribución, porque quizás podría haberlo definido el legislador, o sea, tendría que quizás haber dicho, bueno, esto es cercanía entre producción y consumo, o más bien se refiere al número máximo de intermediarios. Y referencialmente, ¿qué vamos a utilizar ahí? ¿Vale? Bueno, pero bueno, vamos avanzando. Mejor esto que nada, ¿no? Digo yo. La ley de Andalucía, que antes la cité, que es la ley del año 2018, os leo telegráficamente un artículo. Dice el artículo 30 de la ley andaluza: en los contratos de servicios de hostelería, catering y restauración, así como en los de suministro de carácter alimentario, o sea, está bien hecho el artículo porque los mete todos, en especial en centros educativos y de salud se promoverán criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos y procesos productivos. Yo creo que esta es la primera norma que yo conozco que habla directamente digamos, del criterio de proximidad. Bueno, lo voy a dejar aquí para dejar 10 minutos para las preguntas o que queráis, aparte de la que ha formulado Laura. Bueno, Jimena, Montse respondía que en Barcelona, en la redacción de la instrucción alimentaria, han optado por incorporar los criterios mínimos de obligado cumplimiento en el PPT porque no veían claras las condiciones especiales de ejecución. Espera, voy a dejar de compartir. Ya he dejado de compartir, ¿no? Me parece, sí. Aquí la redacción de la instrucción alimentaria ha optado por incorporar los criterios mínimos obligados cumplimiento porque no veamos que sí, claro, las condiciones especiales de ejecución. Vale, bueno, pues a mí me parece bien. Yo creo que todo es el diseño que se haga, como ya decía, identificar lo que nos parece importante, pero también no pasarse de frenada, porque si nos ponemos súper hiper exigentes, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor no tenemos suficientes ofertas, pero bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Pues... A mí me sorprende que no haya en el grupo preguntas. Bueno, dudas sí que hay, ¿eh? Pero bueno. A ver, a mí siempre, o sea... Un momento, Montse. Lanzamos 2 o 3 en función de las que tengáis para Vale. que no pueda dosificar el tiempo para responder varias. Dale, Montse. No, para mí el dilema siempre es entre el circuito corto de distribución y el criterio de proximidad, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que hemos visto es que la ley solo te ampara el incorporar el circuito corto, entendiendo como tal, pues, o la venta directa o un número mínimo de intermediarios, máximo 1, por ejemplo, ¿no? Que es por lo que nosotros hemos optado en la instrucción. Pero respecto al criterio de proximidad, aparte del cálculo de las emisiones de CO2 en el transporte, no ha habido evolución, ¿no? Respecto a las incorporaciones de la ley de cambio climático. No. ¿O hay un poco de recorrido para aplicar ya a corto plazo? Yo, lo que yo conozco, no. La única novedad, pero esto está un poco en el aire, es
pero que no está en el ámbito de la alimentación, pero sí está en el ámbito del arraigo territorial, es esta resolución de... ¿Os acordáis que hubo una resolución súper interesante del País Vasco? Pero la voy buscando, que es sobre un criterio de arraigo territorial. O sea, el caso era que se estableció, es que no me acuerdo si era criterio de adjudicación, sí, era criterio de adjudicación, se dieron 7 puntos por cercanía del centro donde se llevaban los residuos. Entonces era un criterio de arraigo territorial. ¿Por qué pusieron 7 y no 14 y no 20 y tal? Porque tuvieron en vista una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Concordia Bus, donde se había admitido un porcentaje superior. Y entonces se dice, bueno, 7%, proporcionalidad, se pondera y tal. Lo digo por responderle a la compañera que me ha preguntado si hay alguna novedad. Ese criterio de arraigo territorial, que ya lo habéis identificado, se impugna ante el Tribunal de Contrato, ante el órgano de contratos del País Vasco, y mantiene el criterio. O sea, dice que por las razones que es admisible, que no influye y tal. Luego esto se lleva al Tribunal de Justicia del País Vasco y lo mantiene. Eso ya es un terreno que se ha ganado. Ha llegado al Tribunal Supremo, ¿vale? Y se ha planteado en el Tribunal Supremo un recurso de casación sobre esto y se ha admitido. Entonces, yo entiendo que dentro de 2 meses, 6 meses, 1 año, vamos a tener una resolución sobre cuál sería o hasta dónde podríamos llegar con el arraigo. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que desde el momento en que ya una ley autonómica, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, desde el momento que una ley, la estatal no, porque la estatal es muy limitada, es muy limitada. Tiene estos problemas que acabo de contar y otra cosita que no les había contado, que todos estábamos esperando, que ya que había este desarrollo autonómico, que viniera la ley estatal y estableciera unas bases comunes, pero resulta que tanto el 31 como el 22 no son básicos. O sea que se aplican solo a la Administración General del Estado y por lo tanto, bueno, inexplicablemente esto es así. Yo creo que la versión 2019 de los Green Public Procurement abren en la página 21, podéis encontrar alguna referencia a esto, que no es una norma jurídica, es una norma técnica, pero vaya, os puede servir de base, y yo creo que sobre todo el artículo que os he leído de la ley andaluza, porque es, bueno, que en fin, yo no, digo, estoy en Cataluña, no me sirve, hombre, pues, pero es un paraguas, yo creo que es un contexto. Canarias, el proyecto de ley de cambio climático de Canarias también mete arraigo territorial en el ámbito de los alimentos. Y el Farm to Fork, que está muy a nivel de estrategia, pero avanza un camino no explícito. Entonces, bueno, en fin, para no enrollarme más, yo creo que estamos en un momento de cambio. Ahora, ¿esto significa que tú puedes ponerlo y que no te lo vayan a impugnar? Sí, te lo pueden impugnar, pero bueno, te pueden impugnar esto y cualquier cosa, ¿entiendes? Yo creo que la filosofía está avanzando en ese ámbito. Yo pensaba que con la modificación de la ley de cadena alimentaria se iba a introducir algo de esto, pero finalmente no se introdujo. Sí, aquí está Adriana lo ha puesto en el Green Public Procurement. Así que bueno, pues esto es lo que os puedo comentar, ¿vale? Hola. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Mira, yo tenía una pregunta. Bueno, soy Raquel de Justicia Alimentaria, formo parte de la organización del curso, pero es que necesitaba hacerte esa pregunta. A ver, aquí en la Comunidad Valenciana, los colegios, o sea,
quien selecciona la mejor oferta en los colegios es el consejo escolar. Entonces es una fórmula que favorece mucho pues, la diversidad de empresas, ¿no? Que favorece a las pequeñas y medianas empresas y tal, pero por otro lado, claro, hay una ausencia total de criterios, pues de alguna manera, criterios de calidad centralizados. Nos hemos planteado más de una vez la idoneidad de un acuerdo marco para regularizar un poco esta situación. Sabemos que hay acuerdos marco que se celebran como en 2 pasos, en una primera fase en la cual se homologan las empresas y una segunda fase en la cual eligen los, no sé, mi pregunta es, ¿sería compatible con esta segunda fase con la selección de las empresas por parte de los consejos escolares? O sea, una primera fase de homologación. Sí, absolutamente. Sí. No tiene por qué cambiar. Eso es una cuestión competencial y de organización, ¿no? El acuerdo marco tiene muchos problemas, da miedo, Pero también es verdad, Raquel, que si tienes mano para definir las cláusulas del acuerdo marco, porque hay distintos tipos también de acuerdos marcos, hay acuerdos marcos que son abiertos, cerrados, pero si tienes mano para definir, claro, es que eso es mano de santo, porque para todo el mundo igual. Y se acabó, porque es que si no es una pelea que no lo entiendo, que aquí, que allá, y al final lo que logras es, o sea, como resultado tienes un mapa muy heterogéneo. Y yo creo que no interesa eso. O sea, cada uno con su, más o menos su diversidad, que eso puede estar, pero algunas cosas se tienen que garantizar y la manera de garantizarlo y que yo creo que, y que la norma esté bien introducida en el pliego es la figura del acuerdo marco, por ejemplo. O sea que yo sí que creo que puede ser una herramienta, si es que se puede efectivamente llegar a redactar ese. Ahora, dicho esto, si tenéis ese poder, esa posibilidad, pues ir a un acuerdo marco cerrado, ¿no? Es decir, las cláusulas ya todas preredactadas. Nada de que luego vamos a ir, o sea, intentar cerrar al máximo en el acuerdo marco. Porque efectivamente, como dices tú, son 2 fases, ¿no? Una fase en la cual se eligen qué empresas van a prestar el servicio de restauración colectiva durante los próximos 3, 4 años, 1 año, 2 años, bueno, depende lo que vosotros vais a hacer. Y ahí cerráis el mercado. Por eso es que el acuerdo marco hay que licitarlo. ¿Me explico? Y luego tienes ya a tus empresas, que como dices tú, están homologadas. En realidad lo que has hecho tú es adjudicar contratos potenciales a esas empresas. Has dicho, contrataré en el futuro, pero solo con estas 10. Esa es la homologación, ¿no? Y luego vale, ya gracias. Vas eligiendo. A ver. Bueno, son ya las 6. Imagino que habrá más cosas, más dudas. Ximena y Mónica han creado ya en el Moodle un foro directamente para que le podáis trasladar ahí las dudas, preguntas que os surjan. Recuerdo también que además de que Jorge colgará, imagino que mañana o pasado el vídeo, está también su presentación, que una parte de la presentación ha tenido que saltar porque no le daba tiempo a todo. Entonces que ahí también habría la posibilidad de consultar y ese foro, digamos, que Ximena y Mónica dejan ahí abiertamente para que aprovechéis a lanzarle todas aquellas dudas que tengáis. Además, habíamos pensado que como parte del módulo seguir avanzando en esa definición de documentos de expediente de licitación que ya, digamos, en los primeros módulos pues habéis identificado. En este segundo módulo os preguntamos por cuáles eran los contratos que se habían incluido, los contratos que no se habían incluido y que habría ganas de incluir. Para este módulo habíamos pensado una tarea que para muchas va a ser muy fácil, que va a ser identificar
si hay algún tipo de guía, documento de referencia que Ximena ha mencionado también, que aplique a vuestro territorio, a vuestra comunidad autónoma, al ayuntamiento, ¿no? A la municipalidad para que aplique. Y se me ocurre que como habrá casos donde esto no exista, que podría ser interesante el recurrir a alguna de las guías que ha mencionado Ximena, que están muy aplicadas o que directamente incluyen propuestas concretas para el ámbito de servicios de alimentación, que eran las guías europeas o esta vasca, y quienes no tengáis esas directrices, se me ocurre también que podéis consultarlas y tomarlas como referencia, aunque en este caso, digamos, que no sea un imperativo a aplicar a vuestros expedientes, ¿no? Porque no son de vuestro territorio, ¿no? De todas formas, esto lo explicitamos en el foro que creemos para desarrollar ese ejercicio. Y bueno, por no tomaros más tiempo, puesto que el compromiso era hoy hasta las 6, la verdad es que habéis aguantado todas como campeonas aquí. Marta, que creo que comentó, no recuerdo quién fue, que se tenía que marchar antes, por aquí sigue, o otra compañera, no recuerdo. Y recordaros eso, que seguimos por el Moodle, y Adriana y yo terminaremos de daros el feedback a las tareas del segundo módulo, que tenemos ya casi completo y nos falta comentar 2 o 3 entradas. Y muchas gracias, Ximena, por este Nada. y nada, yo espero que te demanden unos cuantos ratos más a lo largo de la semana, que seguro que hay muchas dudas a las que puedes responder tú, y que otras formadoras hasta ahora, por meterse muy en un plano más jurídico, no hemos podido responderte. Vale, pues sí, sin ningún problema, pues para eso estamos y vamos avanzando entre todos, porque al final, ¿no? Esto es así. Bueno, pues nada, me despido entonces. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, a ti, hasta luego. Gracias y Hasta buenas tardes. luego, muchas gracias. Hasta luego. Dios, gracias. Gracias. Agur, eskerrik asko. ¿Qué tal, Raquel? Que veo que te quedas. Está silenciada. Que no sabía si hacer la pregunta o no, porque no les quería quitar tiempo a las personas asistentes, pero es que tenía Ximena ahí, sé que está haciendo un estudio del tema este, que me parece súper interesante, la movida. La nueva versión del estudio marco madrileño, yo la he comentado un poco con Félix, y tal y como se ha aplicado en Madrid, por una parte, digamos que la definición de criterios y de las condiciones de las prescripciones técnicas de ejecución y tal es muy pobre y muy mediocre. Es muy continuista con la línea anterior, se mejora algo, pero muy poco. Y luego lo que pasa que en Madrid le dejan la potestad de la elección en la segunda fase a los directores, no a los consejos escolares, por una parte. Y bueno, y por otro lado también es como que una potestad muy condicionada a 3 elementos que creo que eran los criterios de valoración, ¿no? Entonces, la sospecha, digamos, que tenemos y que yo creo que en alguna conversación ha surgido como que es el escenario que manejan las direcciones, que es, al final yo en esa fase final puedo priorizar, digamos, a la empresa con la que quiero seguir trabajando, que ha superado la primera fase, y no tanto elijo en función de una valoración más subjetiva de su proyecto educativo, que creo que era, y no recuerdo ahora mismo qué otra cosa más. Pues ahí a Félix le resultaba como que bastante incierto, ¿no? Porque ahí ya te puedes meter en un plano de el proceso de homologación define en base a que tienen que elegir las direcciones. Va a haber mucha tentación de valorar en función de las ganas de continuidad o mantener, digamos que Ya.
las mejoras voluntarias que sí que se venían aplicando en un ámbito mucho menos concreto, digamos, y público, y que ahora no tienen cabida, además, yo creo, en la homologación actual, no recuerdo, la verdad, si se contemplaba o no, pero bueno, que hay que tomar una decisión en base a unos criterios que probablemente no coincidan con aquello en base a lo que quieran decidir las direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque todo eso se podrá recurrir. En la medida en la que hay una oferta determinada y tiene que haber una evaluación objetiva en base a esa oferta, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que yo imagino que la misma herramienta de la O sea, homologación... en la segunda fase no hay una oferta otra vez. O sea, no hay. Yo es que imagino algo así como una lista de empresas homologadas y que en esa segunda fase es cuando 3 o 4 empresas, que es como se hace siempre aquí, hacen la oferta al cole, e imagino un marco de homologación donde no sea la dirección la que elige, sino hacer posible que sea el consejo escolar el que elija. Entonces, imagínate un marco de homologación potente con unos criterios, buenos criterios de compra pública responsable, con esta segunda fase del acuerdo marco que permitiera la elección a los consejos escolares, que es lo que ha dicho Ximena, que sí que es posible. Sería muy guay. En realidad lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, lo que pasa que claro, las empresas no tienen ningún acuerdo de mínimos, ¿sabes? No hay ningún mínimo. Sí, Sería como legalizar lo que está pasando aquí, realmente, que es un modelo que tiene mucho potencial para exportar a otros sitios. o sea, no sé por qué en Madrid han loteado en lotes de 3 centros y entonces como que en la primera oferta que presentan las empresas tienen que especificar por qué lotes se presentan, con una solvencia económica exigida aparentemente bastante accesible. Y entonces quienes se han homologado para un lote, digamos que luego pueden optar en la segunda fase. Y entonces no sé por qué han decidido ahora lotear en lugar de antes, que no era necesario hacer ese loteado. Ya. O sea, yo imagino que Ximena lo habrá analizado en mayor detalle, porque además había como que Ximena elaboró una especie de informe sobre el proceso de homologación que salió más o menos a la par que la licitación para la nueva homologación en Madrid, y yo imagino que lo habrán valorado más al detalle en un ámbito de mensa cívica, que yo creo que era donde le habían... Sí, está. Yo estoy pendiente de que Félix nos dé los detalles. Pero bueno, ya nos había avanzado que parecía ser que sí, que el marco iba a ser que Ximena decía que sí, que podía ser la fórmula. Lo último que me ha llegado a mí era que la patronal, que la Asociación de Gestoras de la Comunidad de Madrid, que había recurrido y que habían rechazado el recurso. ¿Que han recurrido a la de Madrid? Habían recurrido la nueva licitación y que se lo han rechazado, pero bueno, en general es que el tribunal, la Corte el Tribunal de Justicia de Madrid muy rara vez lleva la contraria al gobierno regional, muy, muy rara vez, vamos. Y yo no sé por qué en alguna conversación así con no sé si con Piero o con Saray, yo creo que me da que la opinión del experto con el que estáis trabajando allí en Comunidad Valenciana, ¿no?, que es Santiago Lesmes, debe ser menos favorable hacia el contrato marco. Pero Exactamente. yo no me sé los detalles. Sí. Santiago Lesmes dice que no lo ve. Pero yo tampoco me sé los detalles. No sé. Entonces, bueno, no sé, o sea, como que aquí en Madrid al final como que tampoco hemos tenido capacidad de, porque FAPA no se quiere meter a esto. Entonces, como de hacer así como que un trabajo más activo de evaluación y de hacer ruido, y un poco a la expectativa de ver esto en qué se traduce. O sea, como al final la nueva propuesta esta, en qué se traduce en cuanto a mantenimiento de gestoras previas, en cuanto a concentración, que en Madrid era algo bastante diversificado, ¿no?, y poco concentrado. Pues si hay una mayor concentración, vamos, al menos a ver qué es lo que nos llega también como de los coles con quien de vez en cuando hay algo de interlocución y se interesan y dan algo de feedback, pues ver qué es lo que pasa. Pues a ver.
A ver, aquí es que, bueno, ya sabéis que estamos negociando ahí con las consellerías y bueno, pues por hacerles una propuesta, ¿no? Más allá de la crítica, porque la verdad es que el panorama es complicado. Raquel, perdona un momento, que tengo a mi peque colocada con una vecina y me está llamando. Dime, Débora. Estoy en casa, sí. Sí, sí, un momentito. Dame medio minuto, Raquel. Ya estoy aquí. Pero qué cerquita, ¿no? O sea, la vecina a la puerta al lado. Es que nos hemos mudado hace poquito a Entre Patios, que es un proyecto de cohousing en Madrid. Y entonces, bueno, somos así bastante aldeíta en vertical. Qué Entonces, guay, realmente pero ¿dónde está? ¿Dónde está esto? estamos muy cerca del 12 de octubre. Es como que fuera de la M30 al sur, pero pegado a la M30. Muy pegado al río también. Entonces, bueno, Ujú. necesitaba contactar a su compa y es la puerta de al lado, efectivamente. Entonces, Qué pues, guay. sí, estamos de mucho subidón Ya con la ves, muy dinámica. mola. O sea, que mi peque debe estar por la azotea jugando con otros peques y la llamada no era por eso, pero he pensado que lo mismo sí, por eso he cogido el teléfono. Muy bien. Pues nada, bien, ¿estás contento con el curso o qué? ¿Por ahora? Em, o sea, yo creo que sí, mi percepción era como que hay mucha necesidad, al menos de una parte, ¿no? Del sector este barcelonés más avanzado, que es el que más se manifiesta, de ir a cosas más concretas y meterse ya en faena de sus licitaciones y de aquellos elementos que les ha costado más, ¿no? Pero claro, yo entiendo que eso sea como que sector de peña que ya tiene más recorrido y que habrá gente que no tiene tanto recorrido, lo que pasa que no nos da feedback. Está muy calladita y está muy calladita, aunque, o sea, yo creo que estamos teniendo por encima de 15 participantes, ¿no? En todos los Zoom, Sí. pero que no intervienen y en el Doodle han intervenido bastante poco también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues hay que ver. Hoy pensaba durante esto, pues que como que tenemos que concretar la forma de evaluar el curso, ¿no? Y a mí me da que una de las claves va a ser también al final, pues un poco dónde están las necesidades y expectativas. Es que este grupo era muy avanzado. A lo mejor el Mm, nivel de profundidad del curso es más adecuado a esa segunda tanda que nos dejamos, ¿no? A gente que nos dejamos fuera porque no tenía tanta experiencia, precisamente. mm. Y con esta gente habría que haber empezado por hoy, yo creo, Por el ¿no? módulo 3, sí, o haber tenido una Sí. parte de introducción, pero haber reducido la introducción y darle más tiempo a esta parte. Mm. Sí, o sea, yo creo por otro lado que si se enchufan al Doodle, que ahí hay mucha oportunidad de intercambiar entre ellos y de sacar bastantes cosas en claro, ¿no? Porque, o sea, porque ya se ha dado, o sea, como que ya ha empezado esa Mm. dinámica, y porque, claro, la hora y media está presencial y bueno, también ahí es la dificultad de trabajar con personas externas que no sabes si van a plantear algo más aplicado que pesque como más necesidades del público para partir de ahí responder o van a utilizar la hora y media para hacer su exposición y no va a dar para mucho. O sea, yo creo que si Ximena y Mónica están pendientes del foro y en el foro lo aprovechan, pues que puede dar bastante juego, ¿no? Sí, puede dar juego, sí. Sí. Pero,
pero vamos a ver, o sea, como que yo sí que he estado bastante pendiente también en esta semana, como de estar ahí más pendiente de las primeras respuestas en los foros, como para intentar generar así más dinámica, que yo creo que también te engancha más, ¿no? A luego meterte a la página web y ver, me habrán respondido, a ver a qué le puedo responder yo a la peña. Y sí que se ha animado un poco, a ver si sigue así, ahora que se meten en cosas más concretas, ¿no? Mm. Pues sí, ¿A ti qué te está pareciendo? a mí me está pareciendo eso, que tiene, o sea, que se va a quedar se va a poner interesante cuando esté acabando. Para esta gente, ¿eh? Para el nivel que tiene la gente que está apuntada. Me parece que es un curso que está muy bien pensado como introductorio total, pero cuando la gente ya lleva recorrido, pues sí, creo que tendría más sentido reducir la introducción. Y lo de los espacios de intercambio lo veo súper importante en el nivel en el que está la gente. El Vale, ser capaces de aprovechar la Moodle para que intercambien cosas. Por eso lo de los foros temáticos, pero no está muy animada la gente con los foros temáticos. no, bueno, en el del segundo módulo ya se han animado un poco más y bueno, yo del primero tampoco lo seguí muy al detalle, no sé al final cuánto entró la gente. De todas formas, eso vamos a ver, porque si la gente que está más activa en base a seguir activa va consiguiendo respuestas a algunas de sus cuestiones, o sea, que llevamos 2 semanas de 6 al final, ¿no? Porque son Ya, 5 módulos y sí, uno de ellos son 2 semanas, llevamos solo un tercio, ¿eh? O sea, que queda sí, es todavía. verdad. Sí, Entonces, si estas personas más activas sí que consiguen algunas respuestas y hay gente del segundo plano ese que están calladitas, que realmente no sabemos, pero que sí que están sumándose a los Zoom ujú, y sí que yo veo que se conectan la mayoría que pasan por el Moodle, pues sí que están pendientes de leer y tal y se llevan cosas, a lo mejor la cosa no está tan mal, ¿eh? O sea, que el tener un grupo así muy heterogéneo también puede ser útil. Y entonces, bueno, vamos a ver. Y nada, yo me voy a dedicar un ratín a las últimas respuestas del módulo 2 para que quedase esa parte más cerrada. Y nada, y voy a por la Peque también. muy bien. Pues nada, oye, qué guay eso lo del cohousing. Qué guay, además con peques. No esperar a ser viejo, ¿no? Eso Para sí, vamos. optar por una forma de vida así. Mola, está Los guay. peques están viviendo la vida intensamente, que vamos a generar un grupo yo creo que o de peques que la líen allá donde van, porque hablan con mucho hábito tienen que pasar cosas. Cuando algo es aburrido, tienen que pasar cosas. O que se frustren un poco cuando lleguen a sitios donde no haya interacción ni pasen muchas cosas molonas, Ya. porque aquí lo pasan muy bien, vamos, y para los adultos también nos facilita mucho. Muy bien, pues Abel, un besito. Bueno, Raquel, buena semana Hasta luego. también para ti. Igualmente, chao.